Muy bien, pues llegar al audio del relato que estoy realizando es interesante, porque obviamente el audio merece una serie de situaciones que van concentrando la idea hacia el punto al cual me dirijo. Y es lo que les quería comentar el día de hoy, porque finalmente la historia tiene un peso específico dentro de una trayectoria. Esa trayectoria es la que me ha llevado a escribir una serie de relatos. Y muchos probablemente digan, ¿por qué Ares? ¿Por qué Neptuno? Bueno, visualmente es algo que en la bóveda celeste está presente, ya lo comenté dentro de algunos comentarios, valga la redundancia, que les he hecho aquí en este eh, espacio, letras creativas. Pero hay mucho más. Hablar de ese lugar donde ellos eligen dentro de las estrellas o el universo, donde solo hay materia estelar y una cierta resonancia con la electricidad de los pensamientos de cada uno de los que ellos mencionan como iluminados. Hay un momento en que ellos eligen un sitio especial, un sitio que es una estrella binaria. ¿Quiénes lo eligen? Independientemente de los nombres que tienen en anteriores historias, tenían que ser exploradores. Gente que explora es observadora, y gente que observa en una estrella binaria más de lo que nos puede mostrar en asuntos de astronomía, quiere decir que quien la observa tiene luz propia y quien es observado puede percibir esa luz. Algo así. Y bueno, todo esto son metáforas, son asuntos que tienen que ver con una lógica que para la mayoría de la gente podría quedar fuera del entendimiento de la generalidad. Sin embargo, esto ha dado forma a una serie de historias. La historia que me ocupa ahora es, ¿podrán las personas que se han reunido en la embarcación comprender plenamente lo que estos personajes están dispuestos a dejar en su mente? De eso se trata. ¿Por qué en la evolución humana hay cosas que se repiten? Y ya se dijo en alguno de los publicados que he estado realizando. Al revisar la historia, bueno, el libro va a estar completamente diferente porque va a tener mucha más información que la que estoy dejando en el blog. Eso me parece muy interesante. Y creo que es vital poderlo comentar ahora para que, bueno, yo he estado esperando que me comenten. He visto likes y no he visto muchos comentarios. Yo creo que la gente está un poco a la expectativa de ¿qué está haciendo? ¿Está recordándonos su libro anterior o su serie del pasado? Pues no, realmente no. Yo creo que es algo que nutre a todo el camino literario que yo he recorrido. Finalmente, poder sacar la sustancia de ahí, poderla colocar en algo que se antoja necesario, bueno, desde mi punto de vista es necesario el hablar de cómo le pones en la mente a la gente la necesidad de hacer las paces cuando el mundo se ha vuelto algo tan agresivo. Y la respuesta que nos dan los medios de comunicación, que nos dan las películas, que nos dan los vecinos, que nos da la gente del entorno es, no, no estoy dispuesto a ceder. ¿Mm? ¿Y quiénes sí lo hacen? Los que llegan a negociaciones adecuadas. A veces hay de por medio algo que sacrificar para que esto se dé. Y a veces la gente dice, no, mejor déjalo así, ni te metas. Bueno, creo que más o menos entiende, ¿no? No quiero ser demasiado explícita porque cada cabeza puede colocarlo en el nivel de conciencia, de conocimiento que tiene. Es lo que les quería comentar el día de hoy. El poder crear el relato en audio me parece muy puntual y muy interesante. Y quiero que sepan que muy pronto se los estaré anunciando por aquí.
¿Qué les parece la historia? Bueno, espero que me lo comenten y si no me lo comentan, yo continúo, yo sigo adelante y espero que les agrade. Y ya les he comentado ahora, hay cambios vitales que no van a ser reflejados en el blog de Mi Mundo en Palabras. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque el que edita y publica necesita una revisión especial. Y a eso voy. Hasta pronto y gracias por su compañía aquí en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.